Mi nombre es José Alejandro Rodolfo Bauza. Soy ingeniero agrónomo con un máster en administración y especializado en seguridad y defensa en la frontera. En el gobierno del doctor Luis Herrera Campín, yo ocupé el cargo de director de programas gubernamentales y municipales para el desarrollo regional, que fue una línea que se abrió en el gobierno de él debido a su gran preocupación que tenía por la uniformidad en el desarrollo de todos los sectores en el país. Luego estuve también como director en la CBG cuando se hizo la negociación con la US Steel. Ya no pertenecía yo a desarrollo regional, pero fui avisado de que por el secretario de la presidencia, que creo que era Báez, quien me localizó y me dijo que el presidente Herrera quería que yo fuera a la dirección de ese instituto, que era la Corporación Venezolana de Joyana. En el año 58 estudiaba yo en el Atreveño, ya el quinto año vamos para darme bachiller. Y ahí me inscribí en COPEI. El secretario juvenil era Hilarión Cardoso. Hicimos buena amistad también. Y estaba también para espumar, ahí también lo conocí en esa época que estábamos ahí. En una reunión que tuvimos, que ya estaba la sede del partido ahí mismo en el centro. Y estábamos conversando y el doctor Luis Herrera Campín, estuvimos conversando porque a él le gustaba mucho conversar con la juventud en ese momento. Siempre nos apañaba, pues nos daba vuelta. Y él me preguntó, ¿qué vas a estudiar tú, Rodolfo? Y le dije, bueno, yo estudio agronomía y en Maracay. Y me fui entonces. Él me dijo, ok, perfecto. Acuérdate que en Maracay hay personas de Albano Martín, me lo nombró él, por cierto. Yo llegué a Maracay, lo busqué a ellos. Y realmente seguí pues mi actividad política en la universidad. Y después cuando me gradué, empecé empecé a trabajar en Guárico. En Guárico, yo estaba en la Algodonera Guárico, asignado al Fondo de Desarrollo Algodonero. Y me dieron a mí la gerencia del programa de control de plagas de la región centro-sur oriental. Claro, eso me permitió a mí pues, más o menos mantenerme en contacto con los grupos copellanos en cada una de las regiones de Guárico, y ahí conocí yo a Asdrúbal Rincón, que era del magisterio en Guárico, muy amigo de Piñate, que era secretario o era el jefe de los maestros ahí, de los profesionales en la educación en el partido. Ahí en ese momento fue cuando yo, en estos viajes en el Guárico, yo pues, el Gato Hernández, que era familia de mi señora, me dijo que porque yo no iba a trabajar en el IAN como evaluador. Bueno, yo le dije que estaba bien, pues entonces yo salí de Guárico, vine a Caracas, al Instituto Agrario Nacional, y se lo manifesté una vez al doctor Luis Herrera Campín, ahí en el partido. Y él me dijo, mira, en el IAN está Miguel Ángel Hernández Ocampo. Y el IESA está empezando a funcionar ahorita. Yo te recomiendo que vayas y te prepares en eso, porque acuérdate que en el mundo los hombres tenemos una aventura en el tránsito por este mundo, que debemos cultivarla tanto espiritualmente como en los estudios de la parte terrenal. Así que es bueno que vayas preparándote una vez y aprovecha que está Miguel Ángel Hernández Ocampo. Bueno, así fue que yo llegué y subí. Cuando llegué al IAN, subí, hablé con Miguel Ángel Hernández Ocampo y le dije, mira, Miguel, yo quiero ir a hacer el estudio del máster en el IESA. Y yo, bueno, ¿cómo no, hombre? Y me becaron para el IESA a mí, estando en el IAN, trabajando yo en el departamento de avalúo, que estábamos exactamente así, que ya era la época de León y la parte final, cuando ya iba a haber la transición estábamos en la época electoral ya. Yo regresé y entonces fui, cuando me gradué en el IESA, Miguel Ángel me tenía el contacto con Oscar Arnal, que era el gerente de planificación en el IAN, y me pusieron como adjunto. Seguí mi contacto y siempre me preguntaba cómo estamos, y con Miguel Ángel era muy amigo del Villarreal también, y entonces realmente eso se fue importante, pero a mí lo que me daba, o sea, que lo que me daba admiración de él era una persona de una vastísima cultura
y tan sencillo y humilde que verdaderamente era Luis. Y estaba pendiente de todo el mundo, aunque no lo parecía. Y así fue como, estando de adjunto al secretario de Prevención, Oscar Arnal, me llegó una mención de que Caldera quería que yo fuera al Banco Agrícola y Pecuario para ayudarlo en el programa de la pacificación con los grupos, los líderes guerrilleros que estaban pacificándose. Yo supuse que esa recomendación la había hecho Luis Herrera. No había hablado con él, pero sí, le dije a Miguel Ángel, no, no, si tú vete para el banco. Nos fuimos al banco y nos mantuvimos siempre en contacto. Entonces llegué al Banco Agrícola y Pecuario precisamente a trabajar fui gerente nacional de crédito del Banco Agrícola y Pecuario. Y ahí, bueno, se empezó el trabajo de planificación y el candidato del partido COPEI era Lorenzo Fernández. Una vez en el partido, yo le comenté a Pilarica que me parecía muy floja la campaña de Lorenzo porque le estaban poniendo una imagen muy, muy floja. Y que la imagen que estaba dando Carlos Andrés en todas partes de donde iba era de mucha velocidad y mucha fuerza y mucho camino. Total fue que llegamos y perdimos las elecciones en ese momento. Estaba ya yo en el Banco Agrícola y yo regresé a mis actividades agrícolas, pero siempre en contacto con el partido. Así fue que llegamos en estos momentos un día en el partido se formó aquel rebulicio del campeón del retorno y toda esa serie que estaba hablando que Luis quería ser el campeón del retorno, pero que él iba a empezar una actividad ya en ese momento, que es cuando él empezó a trasladarse por todo el país, casa por casa, visitándolo todo. Y verdaderamente esa fue una penetración total que hizo Luis en todo el país, con aquella humildad y aquella presencia siempre, y aquella solidaridad que tenía con el ser humano él y con todas las personas que trataba. Pues eso es una cosa que yo considero que es lo más grande. Pero había algo que él siempre hablaba, que era del desarrollo regional. Siempre tuvo fijo eso de que realmente el desarrollo y la planificación debía ser realizado de abajo hacia arriba y que por lo tanto debían seleccionarse dentro de cada estado, de cada municipio y cada localidad. Se debía ir determinando los niveles de inversión que se debían hacer para que todo eso se conjugara en un plan municipal, estatal, regional y nacional. Bueno, yo desde ese momento siempre le estaba oyendo eso a don Luis. Y vino entonces ya la campaña, empezamos a trabajar en la campaña. Y realmente él después dijo, yo quiero ser electo, pero en consenso. Y Pilarica fue una de las que más empujó en eso. Y ahí fue como él llegó, pues, el candidato opositor de él, no me acuerdo cuál era de Coro. Y entonces él llegó y renunció y Luis fue aclamado por consenso. Se hizo un gran acto, un gran mitin, esa cosa, y fue aclamado verdaderamente. Y de ahí en adelante, verdaderamente Luis no paró. Y cuando arrancó la campaña, después que fue el candidato de COPEI, que arrancó la campaña, que se hizo como que fueron 1.500 mítines a nivel nacional, a mí se me asignó empezar en el Orsa. Y me tocó el recuerdo clarito que eso fue un acto bastante bueno que quedó. Y cuando regresamos, que estamos en las evaluaciones, Luis me decía, mire, ¿cómo sigue su preparación? Yo no entendía que sea la preparación para la política, era una preparación mía, porque ¿verdad? Siempre estuvo pendiente de cómo iba yo preparándome en el asunto mío. Y estando, ahí fue donde nos dijo, él le dijo a Miguel Ángel Hernández Ocanto, vamos a ver cómo hacemos lo del desarrollo regional. Entonces Miguel Ángel formó un equipo interdisciplinario, después que ganó la elección de Luis Herrera, y empezamos a trabajar en la preparación de eso, que hubo choques con Cordiplan, porque Cordiplan decía que eso era planificación, pero la planificación, decía Luis Herrera, la planificación sin la política, se pierde el programa para la ejecución de los planes y programas que tenemos. Entonces fue que eso duró como, no sé, 2 o 3 meses en esa tira y encoge, Cordiplan. Entonces de repente llegó y dijo, vamos a abrir la dirección
sectorial en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel fue el encargado de empezar con ese programa. Bueno, se reunió un equipo donde habían economistas. Me acuerdo que él era argentino y un economista de mucha calidad. La doctora Bonomo, Ricardo Valderrama, Alberto Riera. Yo estaba en la dirección general, en la dirección de programas gubernamentales y municipales, y se empezó a presentar los primeros programas. Me acuerdo yo que en la primera reunión que tuvo el equipo, verdaderamente hubo un enfrentamiento muy grande entre todos, porque realmente coordinar y buscarse una cosa de presentar una imagen monolítica en el desarrollo de eso era muy difícil, porque todos verdaderamente ahí éramos diferentes disciplinas y también de ver inquietos pues, en el programa de desarrollo. Por fin se logró esa unidad. Y me acuerdo que fue una anécdota que se le contó a Luis Herrera, que se le dijo a Miguel Ángel, le fueron a decir, mira, Miguel Ángel, tus muchachos se están matando allá abajo, en esas discusiones de los programas. Y le dijo, déjelo quieto, que eso toda la vida han estado en eso, pero siempre al final plantean el problema, lo desarrollan y lo ejecutan. Eso lo conozco ya todo. A Luis le contaron eso y entonces un día me preguntó y me dijo, Rodolfo, tú estabas metido en ese lío del primero de Miguel Ángel. Yo le dije, caramba, ¿y por qué yo? Pues porque dice que tú eres el que más peleó que había ahí en eso. Yo me reí, pero realmente me dijo, él tiene que seguir, y yo quiero que tú ubiques. Por eso fue que me asignaron en el programa gubernamental y municipales, porque él quería que yo me ocupara de ver las capacidades de interrelaciones entre las diferentes áreas rurales para hacer la planificación en el estudio. Y él siempre nos decía, la educación tiene que ser algo libre. La educación tiene que ser para crear gente que sea crítica, con un pensamiento crítico, sólido, porque el que no pregunte, el que no discrepa, realmente lo que hacen son rompos. Eso nos lo decía siempre él. Y entonces nosotros empezamos en la gira de gobernación. Me acuerdo que hablamos con Guillermo Álvarez Bajares, que fue el primero con el cual hablamos porque él era periodista también. Estaba en Anzoátegui. Y cuando tocó la convención de Anzoátegui, Guillermito nos dijo, mira, esto está muy bien, porque fíjese, si logramos esta unidad de planificación que tenemos aquí en cada uno de estos municipios o los caseríos, vamos a lograr que realmente los planes fluyan con calidad. Y eso es lo que más me llama a mí la atención, como esa visión de Luis Herrera de ir viendo lo que era. Él decía, si la gente la sacamos de su comunidad para que vengan a otro sitio, pierden el apego a la tierra. Entonces nosotros tratamos de buscar que la educación fuera algo que se diera, que los planes y programas de educación en cada comunidad fueran de acuerdo a las necesidades que tenían todos y cada uno de ellos. Y en esas escuelas rurales se ponían lo que eran los conucos de producción, la granja de producción que se tenían ahí. Entonces tú veías que los maestros que estaban bien escogidos en aquella época iban enseñando a los muchachos prácticamente no solamente a leer y escribir, sino a las labores diarias que tenían ellos en cada una de sus familias. Y una vez se propuso entonces en esas reuniones que las escuelas en los campos debieran empezar más tarde, después que los niños ayudaran a sus padres en las labores de ordeño o de siembra o de limpieza, después fueran al colegio y ahí fueran ahí. Y que los maestros pudieran estar en capacidad de ayudarlos a ellos a solucionar los problemas que tenían con esa parte. Bueno, así seguimos trabajando en cada una de las gobernaciones y realmente eso permitió ir haciendo obras en cada una de esas gobernaciones y municipios y poblados que realmente solucionaban problemas locales. La cuestión de la medicina rural, la educación. Entonces tú veías que había una interacción muy fluida entre las personas, las labores que se realizaban y los gobiernos que estaban realizándose. O sea, se estaba verdaderamente haciendo el individuo libre, que estaba trabajando en lo que quería y en lo que hacía. No eran encajonamientos que estuvieran en eso. Esa es una de las cosas que yo le veo más importante. Entonces tuviste que crecieron obras en el deporte, crecieron en la educación, y entonces se iban escalando
prácticamente lo siguiente que entonces, educación primaria, educación preescolar, la primaria, todo eso iba, pero en conjunción con lo que se estaba buscando en cada comunidad para que se desarrollara. Eso era lo que verdaderamente era la esencia del desarrollo regional. Las obras que se hacían eran algo que verdaderamente uno se sentía también satisfecho, porque tú veías que todo era de lo que se necesitaba. Y tú veías un crecimiento en los niños. Cuando uno iba en las convenciones de gobernadores, en las convenciones, primero iba a reunirse con las autoridades municipales, las autoridades distritales y las gobernaciones. Entonces uno va viendo que eso era algo que realmente, ahí empezaron a surgir los mercados populares de hortalizas, se creaban cooperativas, se iniciaron los programas de la formación de cooperativas de financiamiento dentro de cada una de esas áreas para los intercambios de los recursos que había. O sea que sí, verdaderamente se estaba creando una red de producción nacional, educación y servicio acorde con las necesidades de cada comunidad. Eso verdaderamente encantado. Bueno, después de eso, que terminamos en Relaciones Interiores, porque pasaron a Miguel Ángel a la gobernación del Distrito Federal en la época de los Panamericanos. Me acuerdo que muchas de esas obras se planificaron verdaderamente en los sitios que se necesitaban de todas las comunidades. Miguel Ángel pasó ahí, yo regresé otra vez a mi sector agrícola, y ahí en el sector agrícola fue cuando me llegó el llamado de Luis Herrera para que fuera director de la Corporación Venezolana de Guayana, que estaba haciéndose, iban a las negociaciones con la USIT, a la USIT de Nueva York, que a mí me tocó ir con ellos a esa cuestión. Cuando yo regresé de esa reunión, me mandaron a hacer el curso de seguridad y defensa, estando ya en el Ministerio de Relaciones Interiores, para que realmente fue Miguel Ángel quien lo sugirió. Yo fui a seguridad y defensa y hice el 10º curso de seguridad y defensa. Al regresar de ese curso, me dijo el Rudolfo, lo más importante aquí es que logremos ensamblar esta situación de lo que son el desarrollo regional, las unidades de producción autosuficientes, amigables con el ambiente, en las zonas de la frontera. Yo quiero que en ese curso de seguridad y defensa tú veas cómo podemos hilvanar esto del desarrollo en la frontera con la finalidad de alcanzar la verdadera protección de nuestras fronteras, porque nuestras fronteras no están en manos nuestras realmente. Decía él en ese momento y tenía razón. Así fue como se empezaron a hacer los primeros estudios que se hicieron en el Delta, en la parte del Esequibo, que se empezaron a tratar de hacer, pero realmente ahí perdimos las elecciones de ese año y realmente se acabó esta continuidad que teníamos con él. Bueno, en el sector agrícola lo más importante fue lo del desarrollo regional, porque el desarrollo regional integró el sector, lo que fue agricultura, educación, vialidad, todo eso se integró con el desarrollo regional. Y eso la verdad que mucha gente no ha medido lo que fue verdaderamente esa. Hay un libro que se llama La pobreza no es casual, y que se hizo, nosotros hicimos en el desarrollo regional como 30 y pico de libros que fueron que esa vaina. Uno de ellos es el de desarrollo, La pobreza no es casual. En ese libro se definía verdaderamente que la pobreza realmente era por causa de que la gente no tenía las probabilidades verdaderamente de alimentarse, de estudiar y trabajar. Y entonces en el sector agrícola, o sea, el sector rural es un ambiente rico para que eso suceda. Y eso lo empezamos a hacer nosotros. Por eso es que yo digo que muchas veces uno habla de las obras y tal la cosa, pero lo habla de forma aislada. No es la forma integral como ellas surgieron, porque toda obra tenía lo del Teresa Carreño. El Teresa Carreño es producto de una serie de necesidades que se veían en esta zona que lo elaboró, y eso salió también de esas cosas que estábamos haciendo. Por eso es que yo lo más importante que yo le veo es esa cuestión y esa capacidad que tenía Luis Herrera de transmitir lo que él quería que se hiciera en una forma muy clara y muy llana. Porque era una persona verdaderamente de un trato humilde y seguro de todas sus cosas. Cuando yo fui a Nueva York, fuimos a la negociación con los STIR sobre lo que era
la cuestión del acero, se estaban preparando convenios sobre esa cuestión. Pero realmente lo que se acordó ahí no se pudo ejecutar porque al llegar aquí ya fueron las elecciones, nosotros perdimos y prácticamente, ¿cómo que se llamaba el gobernador? No me acuerdo, de Acción Democrática, él habló conmigo y me dijo, Rufo, yo quiero que te quedes conmigo en la dirección de la CDE. Pero yo dije, no, yo tengo la finca mía, tenía que me ocupar de mis cosas. Okay. Y hasta ahí yo te digo, pero sí creo que la labor de Luis Herrera hay que verla desde el punto de vista integral del desarrollo. O sea, todo de las obras que se hicieron a nivel nacional, todas fueron precisamente bajo un concepto de integralidad, del medio ambiente. Se preocupó siempre por mi educación. Siempre estuvo al lado mío y me decía, Rodolfo, estudia, eso son cosas importantes. Bueno, yo estuve en el IESA porque prácticamente él mandó. Estuve en el IAEDE porque él me mandó también a hacer el IAEDE. Y realmente dentro de todas esas cosas, y los consejos, fueron muchos. Como él tuvo conmigo como esa tutela siempre, ¿no? Yo le agradezco. Y fue una cosa que no fue porque fuera que lo tuviera encima, sino que siempre estuvo presente en mis actividades. Luis Herrera fue un político integral, completamente integral. Tuvo una visión del país global, general, total, desde lo que es la infraestructura campesina hasta la educación universitaria. Él vio el país de manera integral. Hoy en día, ¿sientes que eso hace falta? Claro, muchísimo. Es más, te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en los inicios del régimen actual. Yo estuve en Miraflores, llamado por el presidente Chávez para la cuestión de la finca mía, para que hiciéramos un convenio sobre la finca. Yo le dije que yo en la finca había pensado hacer un desarrollo para incorporar a todos los productores que trabajan conmigo a ser propietarios ahí en los desarrollos de las unidades de producción autosuficiente no contaminadas. Y entonces me pregunto, ¿y qué es eso? Yo le hice la idea, le dice, bueno, esto fue una idea de Luis Herrera, que la educación en cada uno de los sitios se debe haber hecho así, y el desarrollo debe ser hecho para ser beneficiario en cada una de las comunidades. Él me dijo, bueno, pero eso va a empoderar mucho a la gente. Yo le dije, bueno, precisamente, y le voy a decir una de las cosas que me dijo Luis Herrera, es que si la gente no se educaba y se empoderaba, nunca serían libres.